¿Qué podemos aprender del profeta Oseas acerca de una esperanza más allá de la caída de la humanidad? ¿Cuál es el mensaje esperanzador que podemos descubrir aquí? Hola, soy Dionisio Weiler, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Desde luego, no hacía falta la Biblia para que llegáramos a la conclusión de que algo va mal con la humanidad, como hemos venido viendo en las últimas presentaciones. El Evangelio, es decir, las buenas noticias, sin embargo, requiere que para conocer la solución, primero comprendamos cuál es el diagnóstico. Ahora bien, como venimos viendo, Israel primero conoció a Dios como el Salvador de su pueblo. La reflexión posterior sobre esa salvación llevó a los autores inspirados de la Biblia a caer en la cuenta de que ese poder que se manifestaba en su salvación y protección evidenciaba la clase de autoridad sobre todo lo que existe que solo es posible imaginar que tuviera quien todo lo creó. Pero si quien todo lo creó fue el mismo Dios que ellos conocían como su Salvador, era inconcebible que la triste realidad de este mundo fuera idéntica con su voluntad creadora. Así, algo tuvo que suceder, que torciera las cosas. Desde que es imposible imaginar que las torciera Dios mismo, estaba claro que la responsabilidad recaía en la propia humanidad, que de una y mil maneras había desviado y seguía desviando los propósitos benignos del Creador. Así las cosas, cerramos el círculo y no nos queda más que clamar a ese Dios que primero conocimos como Salvador para que ejerza de tal Salvador, no solo en momentos puntuales, sino a nivel cósmico, restaurando cielo y tierra y dándonos a todos, incluso dándose a sí mismo, una segunda oportunidad. En esta presentación y las que vendrán después, exploraremos distintas dimensiones del Evangelio, es decir, las buenas noticias de Dios para la humanidad. Para empezar, centramos nuestra atención en el tema de la esperanza a que nos invita la Biblia, a pesar de la caída. Y para ello empezaremos con el profeta Oseas. Puestos a leer los profetas, quizá hubiera sido lógico empezar con Amós. Amós fue, después de todo, el primer profeta después de Moisés, del que se conservan más que solamente relatos de sus hazañas y milagros. Con Amós empezó una notable estirpe de profetas literarios cuya actividad se desarrollaría a lo largo de unos pocos siglos. El ministerio de estos profetas literarios fue extraordinario y su época no lo fue menos en la historia de la humanidad. En el transcurso de unos 4 siglos, no solo se produjo el grueso de la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento cristiano, pero además, en esos pocos siglos surgieron los grandes poemas épicos de Homero en Grecia, la vida y obra literaria de Confucio y Lao Tse en la China y la vida del Buda en la India. La belleza inmensa y sublime de los poemas proféticos hebreos, que es imposible captar del todo en traducción, tiene tal vez su paralelo en el florecer de las letras en todo el mundo en esa época, pero la esperanza que supieron impartir al alma humana personas como Oseas, Isaías, Miqueas o Jeremías se me antoja inigualable. No vamos a empezar con Amós, sin embargo, cuya prédica no destacó precisamente por la esperanza, sino que empezaremos con su contemporáneo Oseas. Oseas se dio cuenta de que si él era capaz de sostener un amor imperecedero por su pareja a pesar de todos los pesares, era imposible imaginar que Dios amase menos. La de ellos no fue una generación para promesas facilonas. Tanto Amós como Oseas reflejan muy bien la dura realidad del pecado de Israel, conocido también como Efraín en aquel entonces. Reflejan también el trago amargo de las consecuencias de ese pecado que se atropellaban por sobrevenirles. A pesar de todo esto, es especialmente notable que Oseas fuera capaz de hallar palabras de esperanza
que proclamar. Israel era un chiquillo y me encariñé de él, y lo llamé hijo mío cuando todavía estaba en Egipto. Los llamaba, pero ellos se apartaban de mí para sacrificar a los dioses, para quemar incienso a representaciones talladas. Fue conmigo que dio sus primeros pasos Efraín, agarradito a mis manos, pero ellos no se daban cuenta quién les curaba las heridas. Tiraba de ellos con vínculos de ternura trenzados de amor. Fui para ellos como un libertador y les ponía la cuchara en la boca. Pero no, vuelven a Egipto y Asiria los gobernará porque no quisieron cambiar. La espada se revuelve contra sus ciudades y acaba solo, consumidas todas sus provisiones. Mi pueblo depende de que me arrepienta y claman a mí, pero no alzan la voz con unanimidad. ¿Cómo te voy a entregar a Efraín? ¿Cómo te voy a entregar, Efraín, a abandonar Israel? ¿Cómo entregarte como a Admá, ponerte como a Tseboim? Mi corazón da un vuelco y se enciende mi compasión. No ejecutaré el furor de mi furia, no me transformaré en el asolador de Efraín, porque soy Dios y no hombre, soy el santo en medio de ti, y no atacaré la ciudad. Seguirán al Señor que ruge como un león, porque Él ruge y los que vienen del occidente tiemblan. Temblarán como pajarito los egipcios y como paloma los asirios, y se quedarán quietos en sus casas, oráculo del Señor. Me envuelve en sus mentiras Efraín y en sus engaños Israel, pero Judá todavía está libre, gracias a Dios, que es fiel con los santos. Efraín come viento y persigue brisas todo el día, van a más la mentira y el desastre. Se pacta con Asiria, pero se exporta aceite a Egipto. El Señor tiene un pleito con Judá porque inspeccionó las obras de Jacob. Conforme a sus obras, así recibirá. Ya en la matriz desfalcó a su hermano y haciéndose mayor, luchó con Dios. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y pidió trato de favor para sí. La casa de Dios hallaron y así habló con nosotros. El Señor Dios de las tropas, el Señor es su nombre. Tú que regresas ahora a Dios, practica la solidaridad y la justicia y espera perpetuamente en tu Dios. Canaán esconde pesas falsas, le gusta oprimir, y Efraín dice, soy rico, he encontrado una fortuna, ya no tengo que trabajar y nadie se meterá conmigo si hago lo malo. Yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto y hasta que vuelvas a vivir en tiendas como en romería. He hablado a los profetas y por medio de ellos he multiplicado visiones y enigmas. ¿Hay maldad en Gilad? Dejarán de existir. En Gilgal sacrifican toros, pero sus altares son como el estiércol que abona los campos. Huyó Jacob a tierras sirias. Israel se hizo esclavo por una mujer pastoreó ovejas. Por un profeta hizo subir el Señor a Israel desde Egipto y por un profeta lo pastoreó. Ofende Efraín amargamente y su sangre queda sin expiar. El Señor le hará pagar cara su vergüenza. Según hablaba Efraín, el miedo se alzaba en Israel, pero incurrió en culpa en Baal, por lo cual morirá. Ahora persisten en pecar y se han fabricado un ídolo de plata siguiendo un diseño maestro realizado por expertos. Dicen, hombres, haced sacrificios, besad los becerros. Por tanto serán como la niebla del amanecer, como rocío del alba, se esfumarán, como paja que el viento se lleva de la era, como humo que sale por la ventana. Yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No conoces otros dioses, ni existe otro Salvador que yo. Te conocí en el desierto, en tierra de fiebres. Pero cuando los apacenté se saciaron. Saciados, se envaneció su mente hasta olvidarme. Por eso yo seré para ellos como un león, los acecharé como una pantera junto al camino. Les saldré al encuentro como osa que ha perdido su cachorro. Los destriparé y allí los devoraré como un león, como despedaza una bestia del campo.
Estás arruinado, Israel, por alzarte contra mí, tu ayudador. ¿Qué es de tu rey salvador en todas tus ciudades? ¿Y qué fue de tus jueces a los que pediste rey y nobles? Te concedí un rey por mi furia, y te lo quito por mi furor. Atrapada está la maldad de Efraín, escondido su pecado. Han empezado las contracciones de parto, pero el hijo es bobo. No se da cuenta que ha llegado el momento de salir a la luz. ¿Acaso los libraré del cementerio? ¿Los redimiré de la muerte? Muerte, ¿dónde está tu epidemia? Y cementerio, ¿dónde está tu plaga? La compasión se esconde de mi vista. Porque aunque prosperen más que sus hermanos, llegará el viento que sube del desierto del Señor, y secará su fuente y manantial, les arrebatará el tesoro hasta el último objeto de valor. Samaria será declarada culpable de rebelión contra su Dios. A espada caerá, sus bebés despedazados, sus embarazadas abiertas en canal. Oh Israel, vuelve al Señor tu Dios, porque has sido derribado por tu maldad. Tomad en cuenta estas palabras y volved al Señor. Decidle, quita de nosotros la maldad y acepta lo que haya de bueno, y te brindaremos a cambio el fruto de nuestros labios. Asiria no es nuestra salvación, no montaremos en su caballería, tampoco volveremos a aclamar como dioses la obra de nuestras manos, por cuanto en ti hay compasión del huérfano. Los curaré de su apostasía, los amaré gustosamente, porque se ha apartado de él mi furia. Seré como el rocío para Israel, que florecerá como el lirio, echará raíz como el Líbano, les saldrán brotes y será como el olivo su prestigio y su aroma como el Líbano. Volverán y se sentarán a su sombra, cultivarán el trigo y echarán flores de vid, su prestigio como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué me queda ya de tus ídolos? Soy yo el que responde y el que vigila. Yo soy como la haya frondosa, de mí viene el fruto que halláis. ¿Quién es sabio para comprender estas cosas? Que lo capte y entienda, porque los caminos del Señor son rectos, y quienes son justos en ellos andarán, pero los rebeldes en ellos tropezarán. Curiosa mezcla de castigo y perdón, de ira y amor, ¿verdad? Nos hemos ido a estos últimos capítulos de Oseas porque en ellos tenemos la imagen tan inmortalmente tierna del amor de Dios como Padre. Hemos esquivado así los capítulos iniciales de Oseas, donde la comparación del amor divino es con el despecho de un marido engañado por su esposa amada, en versos que suscitan demasiado gráficamente el tópico de los crímenes pasionales o la violencia de género, donde el varón consigue convencerse de que sus malos tratos volverán a encender la pasión del amor de su amada. Aquellos capítulos también son Sagrada Escritura, pero su interpretación exige hilar tan fino que prefiero que nos centremos en la idea que nos despiertan estos 4 capítulos finales. Dios es aquí un padre que recuerda con ternura infinita a aquel bebé, aquel párvulo que da sus primeros pasos y aprende a hablar y sabe siempre instintivamente quién es su progenitor, su protector y proveedor. ¿Cómo es posible castigar ahora con dureza o crueldad al adolescente rebelde que ignora a ese mismo padre? Se salta por alto todas las normas de convivencia armoniosa en familia y halla innumerables maneras de expresar su desconsideración y desprecio de aquel padre de quien ahora se avergüenza. El dolor es infinito, pero ¿qué puede hacer el padre? Castigar, sí, desde luego, pero el castigo tiene sus límites. Si el objetivo es recuperar el amor filial y restablecer la armonía familiar. Un dilema tan insondable como eterno en las generaciones de la humanidad. Un dilema que muchas familias han tenido que afrontar y que siempre pilla desprevenidos a los padres. En cada generación los deja perplejos y torturados
por esa amarga mezcla de tierno amor y de rabia. Estoy recordando en estos instantes la confesión de la madre de un hijo drogadicto que decía que hubo días que deseaba que su hijo se muriera para así poder llorarlo, cerrar su duelo de una vez por todas y retomar el curso de su vida. Naturalmente, una cosa es albergar esos deseos en situaciones extremas de conflicto con los hijos, y una cosa muy distinta sería una misma matar con sus manos al hijo o a la hija de sus entrañas. Y en estos versículos descubrimos que el mismo Dios que en unos renglones tiene determinado que esto ya no puede seguir así, que se acabó, que este hijo ingrato no puede seguir con vida, pero en otros renglones admite que esa actitud es imposible, que está reñida con todo lo que supone ser padre y poder recordar las escenas dulces y tiernas de aquellos primeros años de vida de su hijo. ¡Ay, si fuera posible olvidar la ilusión y ternura del padre novato que un día fue! Sería mucho más fácil tomar una determinación fatal. Como ya hemos observado en otras ocasiones, no tenemos ninguna otra manera de imaginar o concebir nuestra relación con Dios que no sea por analogía con las relaciones entre las personas humanas. Si se supone que la relación de Dios con nosotros es una relación de integridad sincera, si lo que Él siente por nosotros nos vaya a ser comprensible, la única manera que tenemos de imaginar esa relación y esos sentimientos es poniéndonos en su piel para imaginar una situación parecida, en este caso, en el seno de una familia atormentada por un adolescente rebelde. A la vez, intuimos que los sentimientos de Dios son más puros que los nuestros, más dignos, más humanos en el sentido de bondadosos. Intuimos que su paciencia es infinitamente superior a la nuestra, su ternura infinitamente mayor que la que son capaces de sostener nuestros corazones, y que por extensión su capacidad de sufrimiento es también infinitamente mayor que la nuestra. Jamás olvidaré una experiencia que no tiene el valor de revelación bíblica, ni falta hace decirlo, que me ayudó a imaginar alguna dimensión del amor y por tanto el sufrimiento divino. A principios de los años 90 hubo una guerra civil terrible en el país centroafricano de Ruanda. Llegaban al mundo exterior noticias de cientos de miles, tal vez millones, de víctimas de un genocidio de dimensiones y crueldad imposibles de contemplar. Se contaba de niños que veían matar a toda su familia a machetazos antes de ser asesinados ellos también. Un día, clamando yo al Señor sobre este tema y afligido por la magnitud de aquel sufrimiento, tuve la ocurrencia de preguntarle al Señor qué sentía Él ante esto. Durante un instante que me pareció una eternidad, aunque quizá no fuese más que una fracción de segundo, sentí un dolor y una tristeza infinita, el duelo inconsolable del Padre que conocía y amaba a cada uno, los verdugos y las víctimas, y contemplaba con igual horror la crueldad de unos y el sufrimiento de otros. Corté esa conexión de inmediato. Era demasiado para mí. Me quedé llorando desconsoladamente durante un rato, mi cuerpo sacudido por sollozos, antes de conseguir por fin distanciarme un poco de tanto dolor, cuyo recuerdo hoy, años más tarde al escribir esto, me sigue agarrotando la garganta. En la medida entonces que los sentimientos de Dios nos puedan ser comprensibles, tienen que ser en términos humanos. Y este cuadro que nos pinta Oseas, de la perplejidad e indecisión del padre de un adolescente rebelde, se graba en el corazón de los lectores de Oseas y nos hace comprender que siempre que Dios ame así, queda esperanza para la humanidad,
a pesar de nuestro pecado. Oseas recuerda la experiencia del desierto del Sinaí como el momento de tierna e inocente infancia, donde la relación entre Israel y el Padre fue ideal, sumisa y obediente, llena de confianza y fe y sinceridad. Como todos los recuerdos nostálgicos del pasado, es un recuerdo falseado e idealizado. Si leemos los relatos bíblicos sobre aquel periodo, descubrimos que ya entonces Israel fue contumaz y rebelde, cuestionando permanentemente el liderazgo de Moisés y las palabras de Dios. A la vez, es verdad que lo que cuentan estos relatos parece un periodo de excepcional cercanía del trato de Dios con su pueblo. Los esclavos fugados de Egipto y la primera generación de sus descendientes supieron muy de cerca lo que era tener que depender de Dios cada día como su providencia y su protector. El maná de cada mañana era un recuerdo renovado con el amanecer de que solo mientras Dios condescendiese a acordarse de sus necesidades era posible sobrevivir. La roca de donde manó agua, la panzada de codornices con que se atiborraron, la columna de fuego de noche y la nube diurna, todo servía para recalcar, por una parte, la dependencia absoluta de Dios, de que Dios proveyera, y por otra, que Dios es fiel, que en Él se puede confiar con tranquilidad. Era en efecto como la primera infancia de un niño, que a pesar de sus berrinches y pequeñas desobediencias, sabe perfectamente quiénes son sus padres y de dónde viene su sustento, su protección y el amor incondicional que necesita para un sano desarrollo. Oseas, y después de Oseas muchos otros profetas y reformadores de la religión, entendió que aquel desierto es un lugar al que hay que volver para recuperar una auténtica salud espiritual. En el desierto, cada cosa adquiere su justa dimensión e importancia. En el desierto, despojados de todos nuestros apoyos y tecnologías y toda nuestra comodidad, todo se reduce a una única realidad. Si hemos sobrevivido un día más, es por la gracia y el amor inefable de Dios. Al desierto salió Jesús, impulsado por el Espíritu tras su bautismo, para ser allí probado y comprobado, para volver fortalecido en su fuero interior y en su confianza en Dios y en su compromiso inquebrantable con Dios. En el desierto tuvo que enfrentarse a la peor pesadilla de la humanidad, las tentaciones del diablo. Pero en el desierto se supo también en la presencia de Dios y sostenido por sus ángeles. Como Israel, que pasó por el desierto pero con la meta de la tierra prometida, Jesús fue al desierto para volver a la sociedad humana. Pero volvió con un propósito purificado a fuego, y un mensaje que ni siquiera la certeza de la cruz que le esperaba pudo hacerle callar. En el siglo IV, los anacoretas egipcios volvían al desierto buscando una nueva intensidad de compromiso vital con Dios, cuando la Iglesia se había dejado seducir por la tentación del privilegio imperial. Durante siglos fueron surgiendo monasterios y conventos en todo tipo de desierto, algunos en parajes desérticos de verdad, otros en la simulación que brindaba la clausura o los votos de pobreza o de silencio. Allí, cristianos atormentados por la flojera moral generalizada de la religión cristiana, buscaron renovarse en su fuero interior, en una relación de absoluta dependencia y amor con Dios. Las órdenes mendicantes, deshaciéndose de toda posesión material y dispuestos a sobrevivir tan solamente con las limosnas que Dios moviera a sus semejantes a darles, procuraron renovar la chispa del fuego divino en su particular versión del desierto. Generación tras generación de cristianos se han lanzado a la peregrinación. En el camino, con pies y piernas cansados hasta el agotamiento, pero los ojos deleitándose en la siempre cambiante naturaleza de esta tierra que Dios nos creó, los corazones meditando en el amor divino, abiertos
adictos a las venturas que el camino les trajese, miles y miles de cristianos fueron a pie a Jerusalén, a Roma y a Santiago de Compostela, amén de multitud de otros destinos de peregrinaje. Desde luego en la Edad Media, igual que ahora, las motivaciones de los peregrinos fueron muchas y muy dispares, algunas de ellas poco recomendables. Pero el camino sigue ejerciendo una profunda atracción sobre multitud de caminantes hoy como manera de despojarse de la comodidad habitual y hacer frente a la vida con una especial vulnerabilidad, con quién sabe qué anhelos de renovación espiritual en el silencio con Dios y con su creación. No todo lo que reluce es oro y no todas las vueltas al desierto producen necesariamente una genuina renovación de la fe en Dios. Pero Oseas parece haber dado en una tecla que mueve hondas necesidades humanas, al figurarse que Israel necesitaba volver al desierto para aprender otra vez a conocer la inocencia de la perfecta relación filial con el Padre. Y con esto concluyen nuestras observaciones sobre el profeta Oseas y la esperanza. Continuaremos en la próxima presentación con lo que aprendemos al respecto con el profeta Ezequiel. Hasta pronto.